Es sábado. Buen momento para decir las cosas como son. Las cosas como son. Con Pablo de León. Cuando empezó la discusión por la reforma judicial y por las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos, más concretamente lo último, lo de las jubilaciones, que salió un proyecto que ya aprobó diputados y que esta semana que empieza mañana va a ser tratada en el Senado, empezó esta historia de las amenazas de jueces, fiscales, funcionarios judiciales de renunciar. Y hubo un grupo de funcionarios judiciales que renunciaron efectivamente. Entre ellos el fiscal Raúl Ple, un fiscal muy conocido de muchos años, y por lo que yo sé, 4 fiscales más que enviaron su renuncia a quien es el responsable y el jefe de los fiscales, que es el Procurador General Casal. Claro, siguió esta historia y cuando en el seno del Congreso se discutió esta historia de dar marcha atrás con la idea de que existía esto, de que un juez podía jubilarse, pero después podía ser convocado a actuar como juez. Esto después, en el trayecto de la discusión en el Congreso, se cambió. Entonces, ¿qué hicieron? Retiraron su renuncia. Porque evidentemente apostaban a eso. Seguramente a volver a ser convocados, cobrar la jubilación de privilegio, la jubilación de millonarios que van a cobrar estos funcionarios, estos jueces, estos fiscales, y después querían volver a la comodidad de sus lugares. Esto es, poder, oficina, secretaria, choferes, ser invitados y tratados como lores de la sociedad. Estos son los comportamientos que son ajenos a una lógica de lo que pasa en un país pobre e inseguro como es la Argentina. Entonces, ¿dónde está el patriotismo de estos funcionarios judiciales que lo que hacen es cuidar su beneficio, sus jubilaciones de 300.000, 250.000, 400.000, 500.000 pesos? Esto hay que discutirlo, porque esto tiene que ver también con lo que es por la vocación por la patria. Si un juez dice que hace patria, que su independencia, ¿por qué no paga ganancias? ¿Por qué no paga los impuestos? Cobran todos ellos un 2% de antigüedad que se va acumulando anualmente desde que tienen el título de abogados, no desde que son jueces o fiscales, desde que tienen el título de abogados. Entonces alguien que está hace 50 años, por ejemplo, cobrando un 2% más anual de antigüedad. Esto habla de una clase distinta. De una clase distinta. Y muchas veces miramos a la política, y somos críticos de la política, y yo lo soy, en muchos de sus comportamientos de lo político, pero ¿qué están haciendo estos señores que tienen sobre ellos el manto? Y no estoy generalizando, no quiero generalizar, si se entiende así, no quiero que sea así. Pero muchos de ellos tienen el manto de la independencia, del cuidado por lo republicano, pero lo que están cuidando y les interesa son sus privilegios, su dinero en el bolsillo, su no pago de impuestos y el ser tratados en la sociedad como gente diferente o distinta. Esto es importante decirlo, lo vengo diciendo y quiero volver a repetirlo. Bueno, vamos a hablar con Paco Durañona, ex intendente de San Antonio de Areco y actualmente senador provincial por el Frente de Todos. Paco, buenas tardes. Pablo le saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Bueno, uno de los temas que quería conversar contigo era el tema de la justicia. Escuchabas la introducción, si no me equivoco, y quería tu reflexión al respecto. Sí, muy claro y suscribo. Creo que en algunas cosas te quedaste corto respecto a los privilegios que tienen. Porque a ver, por ejemplo. Bueno, tienen cargo vitalicio. La verdad es que prácticamente imposible o procedimiento realmente muy dificultoso para que un juez sea removido. Una vez que un juez es designado, difícilmente se mueva de su lugar de privilegio, que incluye altos salarios, viajes por todo el mundo, financiados por distintos tipos de organizaciones que nunca está muy claro quiénes son, ya que otro de los privilegios es que hay muy poco nivel de rendición de cuentas y de transparencia sobre las acciones de los jueces. Tienen un mes y medio de vacaciones, no tienen horario, pueden trabajar 1 hora por día o pueden directamente no ir y eso no es controlado de ninguna manera. No tienen que actualizar su idoneidad
cada determinado periodo. Hay, Sí. hay jueces que duran en sus cargos 20, 30, 40 y hasta 50 años, Sí. cosas que me constan, no estoy diciendo No, nada no, que sea seguro. un invento, y no hay una actualización respecto a su capacidad, su idoneidad, su situación personal. No solamente no pagan ganancias, sino que tampoco presentan declaraciones juradas, nunca Claro. tienen que dar explicaciones frente a los medios de comunicación. Una vez que son elegidos, insisto, no hay ningún estado de participación ciudadana respecto al lugar que ocupan. Y además tienen una actitud corporativa reaccionaria cuando se quiere discutir sobre alguno de estos privilegios. La más llamativa para mí de los últimos tiempos, entre miles que hay, ¿no? Sí. El propio presidente actual de la Corte Suprema de Justicia fallando en favor de que los jubilados de la mínima paguen ganancias, porque el haber jubilatorio es considerado una renta, pero cuando le tocó fallar respecto a si él, como juez de la Corte, tenía que pagar impuesto a las ganancias, votó en contra, ¿no? Una incoherencia respecto a una actitud de un tribunal que debe estar, como bien dicen los grandes juristas, forman parte del gobierno, el Poder Judicial, no es un poder independiente, está fuera de una caja de cristal, forma parte del gobierno. Y cuando hay situaciones escandalosas como las que se han vivido en la Argentina, no en estos últimos 4 años, porque eso también hay que ser sincero, se ha pronunciado, pero hace décadas no puede la Corte quedarse de brazos cruzados, dando una entrevista a un colega tuyo como Eddy Zunino, uno de los miembros de la Corte, Sí. diciendo que si él fuera Stornelli iría inmediatamente a prestar declaración indagatoria, pero la Corte como tribunal, que es la jefatura máxima del Poder Judicial, no toma ninguna medida. Sí. O hace 25 años, y no sé si no me estoy quedando corto, tienen la causa, porque es competencia originaria de la Corte, de la voladura de la Embajada de Israel, Sí. y no se ha movido a un solo papel. Claro. Ahora, Paco, estamos hablando con Paco Urañona, vos como senador bonaerense del Frente de Todos, ¿cuál es tu reflexión? Porque se dice, bueno, quiere el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, de algunos sectores se dice, que haya un vaciamiento de un montón de jueces, de fiscales, de instancias de la justicia, para que haya un copamiento por parte del peronismo y del kirchnerismo de todos estos lugares vacantes y terminar nombrando y teniendo un poder judicial totalmente adepto a lo que es el gobierno actual. ¿Qué decís? Bueno, se resuelve muy fácilmente ese ataque que es muy utilizado y facilista. Cualquiera que haya estudiado educación cívica en la escuela va a poder responderla, porque para nombrar jueces se necesitan mayorías especiales. Para nombrar a los miembros de la Corte no se pueden nombrar por decreto como intentó Macri, cosa que no había antecedentes en la historia, sino que tiene que pasar por un proceso de selección donde participa la sociedad a través de las distintas ONG y asociaciones de magistrados, de académicos, universidades, que pueden discutir abiertamente sobre el currículum de quienes son propuestos, sino que se requieren mayorías especiales. En el caso de los jueces de la Corte Suprema, en el caso de los jueces inferiores, el procedimiento de selección previo a que llegue al Senado, que también requiere una discusión dentro del Senado Nacional, es extensísimo y con un montón de etapas que también son de enorme dificultad. Es decir, que copar la justicia desde una fuerza política es absolutamente inviable, dada el sistema de designación de jueces que rige en la Argentina hace 150 años, con el agregado ahora que lo hace más difícil todavía, que es el Consejo de la Magistratura. Así que eso es absolutamente falso. Igualmente, de Urañona hay sectores del kirchnerismo que postulan esta historia de, por ejemplo, intervenir el Poder Judicial de Jujuy. Y ahí sí, claramente, hay un intento absolutamente también de manipular esa historia, porque intervenir el Poder Judicial de Jujuy, más allá de algunas cuestiones que son condenables y criticables, sería una ofensiva, desde mi punto de vista, bestial, porque tendría que ver con mostrar que donde no nos gusta cómo funciona la justicia, la copamos. Es discutible, pero también vale la pena recordar que el Instituto de la Intervención Federal no es ninguna novedad, no es un invento del kirchnerismo, no surgió en las últimas décadas, sino que es uno de los principios esenciales que rigen no solamente en nuestra primera Constitución de 1852-60, sino que estaba también prevista en los pactos preexistentes, un instituto que se ha utilizado en reiteradas oportunidades en la Argentina,
y para no irnos tan lejos y hablar de personas que conocemos, los últimos interventores federales a los 3 poderes en distintas provincias fueron personas como el fiscal Pablo Larusse, Sí. y Deler Tonelli, el padre de Tonelli, el actual diputado nacional de Juntos por el Cambio, o Mestre, el que era gobernador radical Sí, de bueno, la provincia de Córdoba, que fue interventor. Pero siempre los en Corrientes. interventores son adeptos cuando Menem intervino, creo que Santiago del Estero, también ponía un interventor que tenía que ver con la línea del Poder Ejecutivo, eso es lógico. Bueno, sí, por supuesto, pero no es, me refiero a que la intervención de Santiago del Estero fue durante la primera etapa del kirchnerismo. Antes la alianza intervino la provincia de Corrientes Sí, con Mestre. Mestre, y estoy seguro que esa intervención la votó el propio Morales, a los 3 poderes, porque hay que intervenir los 3 poderes, Sí. Una decisión de Sí, ir muy fuerte. a fondo esto. Uh-huh. A lo que voy es que en este estado de situación, una provincia donde se votó la ampliación de los miembros de la Corte y esos cargos que fueron ampliados los ocuparon quienes levantaron la mano desde la legislatura para que se ampliara los miembros de la Corte, y luego hemos escuchado audios del titular de esa Corte diciendo que una persona está presa para que no joda, para que no haya quilombo político, y perdón las palabras, pero repito lo que está en los audios, y hace poco nos enteramos además que fue denunciado por violación de parte de una empleada, y por lo menos habilita que se discuta en el Senado de la Nación, me parece. ¿Cómo ves, Paco Durañona, este momento del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Digo, pasaron 80 y pico de días, el presidente el otro día habló, y aparecen como el tema del Poder Judicial y el tema del campo como conflictos muy abiertos, como que retrotraen a otro momento, algún momento del kirchnerismo. ¿Cómo lo ves? Sí, a mí me gusta mucho la postura que ha tomado Alberto Fernández. No me sorprende porque cuenta con algunas ventajas para estos tiempos. En otro momento podría ser una desventaja, pero su enorme experiencia, que eso obviamente trae aparejado que es un dirigente no de la renovación, sino que ya ha transitado varios momentos difíciles de la vida pública de la Argentina, sí. Y eso lo hace tener mucha experiencia, tener un temple que para estos momentos de alta tensión son fundamentales. La manera en que Alberto planteó su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa para mí fue brillante, uno de los mejores discursos que yo he escuchado en los últimos tiempos, y a mí me gustaban muchísimo los de Cristina, pero sí. En este momento la prudencia que le puso y el equilibrio entre sus formas, la manera en que lo plantea, pero la firmeza y también la osadía en algunos casos de las propuestas realizadas, como por ejemplo la reforma judicial, hablando del sótano de la democracia, o la intervención dentro de la Secretaría de Inteligencia, que inmediatamente la cumplió con este DNU, que modifica completamente la actuación de los servicios de inteligencia como veníamos acostumbrados, o generar estas mesas, y a mí también esto me consta porque he participado en varias reuniones de pequeños y medianos productores en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires o de Santa Fe, con una apertura enorme de parte de Basterra y Alberto para recibir propuestas de segmentación, de compensación en distintas economías regionales más afectadas. Más de 15 horas estuvo reunido Basterra con la mesa de enlace. Más de 15 horas. Es cierto. Así que no es que fue una postura caprichosa que la decidió de la noche a la mañana. La anunció, la discutió, la masticaron juntos con la mesa de enlace, y es evidente que acá hay una posición política, no de toda la mesa de enlace, de algunos sectores, porque la Federación Agraria tiene diferencias respecto a eso, acompaña la medida, pero no son los pequeños productores los más perjudicados con las últimas medidas, ¿no? Exacto, y te vas a encontrar con, por ejemplo, posiciones como la Federación Agraria Filial Tandil, que abiertamente han salido con un comunicado diciendo que están completamente en contra de la medida anunciada por la mesa de enlace y que acompañan porque ellos fueron artífices de la decisión que tomó Alberto Fernández respecto de las compensaciones y la devolución de retenciones a los que producen menos de 1.000 toneladas o de 1.000 toneladas para abajo en distintos tipos según los cultivos. Bueno, Paco Durañona, senador provincial bonaerense del Frente de Todos, exintendente de San Antonio de Areco, te agradezco esta charla con Las Cosas Como Son y con Radio Con Vos, y seguimos charlando el resto del año. Al contrario, gracias a vos, un gusto hablar con ustedes, Pablo. Chau. Hasta luego. Si estás perdido entre tanta información, Pablo de León te dice Las Cosas Como Son.